Originalmente en español, abril 2022. Lo que pasa ahí es muy simple, con los romanos y Renacimiento pasando simultáneamente. No es que la época romana está sucediendo al mismo tiempo que el Renacimiento, sino que es la mente de quien observa la que está enfocada primero en la época romana y luego enfocada en ir a ver el Renacimiento. Y lo que buscas, encuentras, manifiestas. Si eso no pasa con ustedes o con las personas que lo intentan, por ejemplo hoy, porque si van a ver el muro de Adriano desde Finlandia hoy en jet, van a encontrar el muro, pero como está en marzo del 2022, aún deseando ver la construcción en la época romana. Es porque están dentro de la sopa de acuerdos colectivos de la tierra, que en masa les coordina lo que ven y lo que manifiestan por delante de ustedes, por frecuencias dominantes, como ya he explicado antes. Y si manifiestan época romana y renacimiento, Tina y su mami, es porque no son parte de ese colectivo, porque son de fuera, porque no están dentro de esa masa de acuerdos de percepción. Todo es conciencia, todo sucede ahora, todo es frecuencias. Solo se manifiesta lo colectivo y lo que está de acuerdo con las leyes y la percepción del colectivo cuando se es parte de ese colectivo que ha sincronizado la percepción de la realidad de una persona con la de dicho colectivo. Aún sabiendo esto, no es suficiente al necesitar aún más trabajo para desprogramar el inconsciente personal y programarlo con lo nuevo. Porque no es suficiente solo saber algo, sino que hay que volverlo completamente de uno, quitando todos los bloqueos y programaciones anteriores. Y esto es muy difícil. Solo para empezar, porque, como son inconscientes, no se puede ver o saber cuáles nos o les falta desprogramar y reprogramar con el nuevo modelo de pensamiento, realidad personal, con sus nuevas reglas y todo. Pero la mente es así de poderosa cuando no se está dentro de un colectivo. Por eso se fracturan las líneas temporales, como sucede hoy en la Tierra, porque hay no solo personas, sino masas enteras de grupos de personas que ven y perciben y manifiestan la realidad de formas diferentes y con reglas diferentes. Por eso he dicho desde hace 2 años que las líneas temporales en la Tierra en este momento están fracturadas y continúan fracturadas. La realidad para unos no es la realidad para otros, sobra decirlo. Solo se concentrará la realidad objetiva colectiva en una sola pieza cuando todos en la Tierra estén de acuerdo. Y buena suerte con eso, porque no es que la línea temporal de la Tierra se haya fracturado al final del año 2019, sino que solo se fracturó más de lo que ya estaba. Ese es el problema con la Tierra precisamente. La fractalización de las realidades personales y colectivas, creando grupos antagónicos por todas partes que luego entran en conflicto. Y así lo quieren los controladores, todos y en todo nivel de tantos que hay, porque conservan un conjunto de acuerdos que imponen sobre todo el colectivo. Acuerdos base que forman la realidad manifestada por el total de la gente de la Tierra como base de todos. Es decir, que los humanos
sí tienen un conjunto de reglas de percepción manipulada por los mismos controladores que les dan un marco base de control sobre toda la población humana, para luego fracturar otros puntos de percepción menos básicos, desde donde crean la separación y el conflicto artificial entre los miembros de grupos sociales. El primer grupo de acuerdos base y que son comunes para todos son los obvios, lo que se puede y lo que no se puede, que son humanos, que no pueden pasar paredes sin una puerta, que están sobre la tierra, que necesitan comer, que van al baño. Todo esto es de lógica en común en todos los pueblos de la tierra y que inclusive muchos se aplican también al reino animal y vegetal o al mundo de la física, que en sí de nuevo es formado por la mente humana. De allí viene el otro grupo de acuerdos colectivos impuestos por los controladores, aplicados solo a unos grupos y no a otros, que tendrán otro conjunto de leyes. Ejemplo de esto son las religiones, la diferencia entre las historias de creación del mundo y del ser humano entre los diferentes pueblos, por la imposición sobre ellos de diferentes religiones con miras a controlar y a explotarlos. Es decir, que en un grupo social o étnico o político creará en la ciencia de la evolución darwiniana y otro creerá que fue Jehová quien creó al mundo en 7 días hace 3000 años y otro dirá que fue Alá y así sucesivamente. Y de ahí se agregará la complejidad total de la política y las ideologías y filosofías humanas que separan a la población y los contrapone para explotarlos energéticamente en todos los niveles. Desde por el lush emanado por la concentración de energía creadora por el uso del miedo y el sufrimiento, hasta la simple explotación económica a través de sistemas bancarios injustos. Pero allí todo es separación, siempre por diseño de los controladores en todos niveles, aún con cosas pequeñas. Cosas pequeñas en donde la opinión de la población humana difiere fuertemente. Todo con miras de creación de separación para controlar a la población y mantenerlos todos dentro de una realidad inherentemente falsa, en donde ni su ciencia ni su historia es real, pero ni tantito. Sin embargo, no todo es malo dentro de ese marco de realidades y líneas temporales eternamente fracturados en la Tierra. Porque esa misma dinámica de separación también es la que crea la riqueza cultural del mundo 3D en la Tierra, lo que enriquece la experiencia a niveles que no se pueden ver en otras culturas en donde son una masa social estable, armoniosa, pero a la vez estéril y aburrida. Se vuelve estéril y aburrida una masa social de un planeta avanzado porque la percepción de los acuerdos de realidad entre los habitantes es muy continuo. Están de acuerdo con más cosas, al grado que la música se vuelve siempre la misma, porque es la que le gusta a casi todos, por no decir todos. Lo mismo el arte, la arquitectura, los intereses de la población, la moda y la gastronomía, entre tantas otras cosas, porque forman la expresión cultural de un pueblo y refleja su mentalidad homogénea, porque están todos de acuerdo. Si bien esto que menciono es un extremo,
Obviamente se da en muchas culturas un grado de desacuerdo que enriquece a la sociedad, creando una riqueza de opciones de pensamiento. Por mucho que me guste el helado de chocolate, se vuelve monótono si en las heladerías no encuentras de limón, de vainilla, de fresa, de chocolate con chorcitos de sabores, de coco y de guanábana. Pero cuando esas diferencias de percepción de realidad llegan a un punto crítico, contraponiendo ideologías con miedo, entonces se crea un ambiente fracturado, altamente nocivo para el desarrollo de cualquier sociedad, como pasa en la Tierra. Y esto es como se forman las religiones y cómo las contraponen artificialmente unas en contra de otras, usando la psicología humana más básica, en donde utilizan el miedo para enfocar y concentrar la percepción, sin la posibilidad de que las personas dentro de ese grupo puedan cuestionar lo que se les dice. Esto aunado a que esa indoctrinación se les ha impuesto desde muy pequeños. Como dijo un papa, dame un niño hasta los 7 años de edad y siempre le pertenecerá a la iglesia. Crean miedo a la condenación eterna del infierno si no obedecen ciertas reglas, y a otro grupo social les imponen lo mismo con otra religión, pero con leyes que se contraponen a las del primero, creando consigo un concepto de que ambas partes están en miedo de no cumplir con sus reglas ante la amenaza de castigo fuerte, inmenso e imposible de describir de lo horroroso. Entonces, como ambas partes creen en exactamente lo mismo, pero a la vez con un giro diferente, lo suficiente para crear una percepción de que lo suyo es la versión correcta, ambos grupos defenderán su ideología con la vida misma. Y esto se repite a través de la historia una y otra vez. Y los humanos caen de nuevo en lo mismo y en lo mismo, porque no tienen memoria de vidas anteriores que les ayuden a recordar, por lo tanto, a no repetir. Y el siguiente nivel es que no solo no cuentan con sus memorias de vidas pasadas, sino que la historia humana está completamente no solo modificada a conveniencia, sino que es inventada casi en su totalidad. Y lo que no es inventado, ya sea que no importa, o simplemente están torciendo eventos que sí pasaron, pero puestos en un contexto que les interesa a los controladores para poder extender y cumplir con sus agendas. Entonces pierden las memorias de vidas pasadas y luego se les impone memorias documentadas falsas. Por eso, la humanidad repite y repite los mismos errores constantemente. Pero esto es por diseño. Y es una fórmula de control sobre la humanidad que siempre han usado. ¿Y esto qué implica entonces? Que es necesario provocar reseteos constantes para borrar toda la realidad y todo el pasado histórico de la humanidad, o de lo contrario, aprenderían de sus errores y no serían controlados. Como ya se ha dicho hasta el cansancio, allí es una granja humana. Por eso nada de lo que decimos nosotras encaja, pero ni a golpes, con las expectativas de los eruditos de la historia, como pasa con las críticas sobre el tema de las tablillas sumerias, o como pasa con la formación del marco explicativo alrededor del fenómeno ovni. Todo es el ahora, pero no se ve
porque están dentro de un marco de referencias que le llaman la Matrix. Quien venga de fuera sí lo podrá ver, aunque también está dentro de otra Matrix, que en muchas cosas concuerda con la terrestre, pero en otras no concuerda. Y en los puntos en donde no se concuerda y que ha causado muchos problemas de entendimiento del público, es la percepción temporal de todas las cosas. Diré lo que siempre he dicho. El tiempo ahí se percibe linealmente. Aquí solo es semilineal. Mientras tengas una referencia por movimiento o secuencia de eventos perceptibles. Lo que está fuera de la serie de eventos secuenciales perceptibles no entra dentro de una misma percepción o progresión o ritmo de progresión temporal. Porque los miembros de un grupo social o cultura en un planeta mayormente no se están enterando de lo que sucede en otro. Con esto creando el ya conocido fenómeno de desliz o desincronización temporal.